y voy ganando. Espero ganar el partido completo. Buenas noches a todas y todos. Este miércoles las cifras de coronavirus siguen subiendo en todo el mundo. Ya son 466,836 casos y en México se registran 475 confirmados de coronavirus, 6 decesos y ya son 70 casos más, 70 más que ayer. Y este miércoles circularon ya las medidas presentadas para controlar y mitigar el virus. Hay 6 medidas muy puntuales. Una es evitar la asistencia a centros de trabajo, adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas con discapacidad, enfermedades crónicas no transmisibles. José Luis, a ver si me puedes poner la lámina con las medidas en la pantalla. Suspender temporalmente las actividades escolares en todos los niveles, una medida que ya se había tomado. Suspender temporalmente las actividades de los centros públicos, social y privado que involucran la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas. La cuarta medida que tiene que ver con suspender temporalmente y hasta nuevo aviso los eventos masivos y las reuniones y congregaciones de más de 100 personas. Cumplir las medidas básicas de higiene, consistentes en lavado frecuente de manos, estornudar o toser cubriendo boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo, saludar aplicando las recomendaciones de sana distancia y las demás que en su momento tome la Secretaría de Salud. Está aquí conmigo Víctor Gamboa. Buenas noches, Víctor. Hola, ¿qué tal? Víctor, ¿cómo estás? Estuviste hoy en la mañanera. Cuéntanos un poco cuáles fueron los anuncios más importantes relacionados con el COVID hoy en la mañana. Claro que sí, Hernán, con mucho gusto. Fíjate que el presidente de la República habló en especial de que hay preocupación, sobre todo por la salud de los mexicanos, es la principal preocupación y lo que se debe ocupar el gobierno, pero también habló de la salud de la economía. En ese sentido dijo que su gobierno va a seguir aplicando el ejercicio del gasto público eficaz, responsable, sí. Y además anunció una serie de apoyos, sobre todo para los pequeños y micros empresarios. Así es. Él ayer había adelantado algo, pero hoy ya especificó que son 1 millón de créditos de 25,000 pesos cada uno, para los pequeños y micros empresarios. ¿Son créditos nuevos que ya estaban contemplados o son nuevos créditos que se anunciaron? Hay una parte de nuevos créditos, sobre todo para el comercio informal. Eso no se había anunciado. Ajá. Eso es nuevo. Y para este sector va a ser sin intereses. Ajá. Es decir, una parte de este millón de créditos, el 50% será con una tasa de 6.5%, que es la que establece actualmente el Banco de México, y para el otro medio millón de comerciantes que están básicamente en el sector informal, será sin el cobro de intereses. Esto para, sobre todo, enfrentar esta situación. Hablaba el presidente incluso de que vio en la televisión algún reportaje sobre un taquero que estaba totalmente desierto su local. Dice, esto es muy triste. Él también hizo referencia a la gira que llevó a cabo por Oaxaca, en donde se paró en un restaurante local ahí a comer. Dijo, esto tiene que reactivarse, no tiene por qué pues la gente rehuir, sobre todo a apoyar a los pequeños comerciantes, porque si no la economía se les derrumba. No, bueno, sí, claramente el comercio informal está siendo ya sumamente afectado. El sábado yo me fui a dar una vuelta aquí a unas cuadras a la Alameda, platiqué con algunos de los vendedores y me decían que en el día habían vendido alrededor de 200 pesos, cuando normalmente a esa hora por la que yo andaba ahí ya hubieran vendido entre 1,000 y 1,500. Entonces, digamos, si es una quinta parte de lo que normalmente, imagínate ahora si se tuvieran que confinar en sus domicilios. Oye, ¿cuánto recursos se anunció para este millón de créditos? Son 25,000 millones de pesos. 25,000 millones de pesos. Ajá.
¿Y qué otras medidas económicas? Bueno, a él hablaba el presidente, también subrayó que se le va a apoyar a estos empresarios, pero también hizo énfasis en que a los grandes empresarios pues no va a haber condonaciones, no va a haber lo que ya he repetido, ¿no? Incluso no va a haber Fobaproas. Dijo que no va a haber un nuevo Fobaproa y señaló que para estos grandes empresarios, pues el apoyo que se está dando y se seguirá dando es que no subirán los impuestos, no habrá nuevos impuestos, se está combatiendo la corrupción, que es una forma también de dar certidumbre, certeza y fortaleza al Estado de Derecho para las inversiones, pero también anunció apoyos a productores del campo. Esto también es importante porque se va a respaldar, por ejemplo, a los productores de maíz, no a los pequeños que ya tienen un apoyo muy importante del gobierno de la República, sino a los medianos productores de maíz de calidad. Hablaba el presidente de la zona de Sinaloa, que es un maíz de muy buena calidad, incluso de exportación, que se van a ver beneficiados con un precio de garantía más alto que el que tenían. De hecho, se habló de que se les va a pagar 4,150 pesos la tonelada, que son algo así como 500 pesos más arriba que el precio del mercado. Pero esto para los grandes productores de cereales de Sinaloa, no es para los productores pequeños. Exactamente. Los pequeños productores ya tienen un apoyo de también un precio de garantía que es 2,500 pesos más alto que el precio del mercado. Sí. Eso es el apoyo que se les da, sobre todo pues, se le da prioridad a los pequeños, se hablaba en la mañana de productores de maíz pobres. Sí. Que son pues millones que están precisamente sobreviviendo día a día de esta actividad, pero que también han visto deprimida su producción. Sí. Y en ese sentido se les va a apoyar parte de lo que el gobierno de la República está haciendo y obviamente pues está apoyando a otros sectores. Se adelantó ya el pago de 4 meses de los adultos mayores, la pensión, igualmente a los discapacitados. Para ahí simplemente se adelantaron recursos, pero no se están destinando más recursos. Exactamente. Lo único que se hizo fue adelantar. Se anunció 400 mil millones de pesos ayer, me parece. ¿Estos son recursos adicionales o cómo es esta historia de los 400 mil millones? Hay una bolsa adicional que el gobierno de la República está poniendo precisamente para apoyar a varios sectores y se está viendo también la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda pueda liberar más recursos. Hablaba ayer el secretario de Hacienda de que se va a hacer el esfuerzo y sobre todo que decía el presidente, hay ahorros importantes, lo que tú mencionas de esta cantidad de ahorros, también ahí se pueden generar bolsas para apoyar a diversos sectores y pues se está viendo precisamente con Hacienda los mecanismos para poder hacerlo de manera rápida, porque bueno, pues esto ya, lo que escuchábamos hace un momento con el subsecretario de Salud, que esto se está también ya precipitando en cuanto a que las actividades del gobierno federal se van a disminuir y esto pues también indica que ya hay pues una etapa que se está acelerando en cuanto a las medidas de prevención. Todo esto, pues aunque no está paralizada la economía, pero sí tiene efectos perjudiciales para muchos sectores que son sobre todo los más desprotegidos. Víctor, hoy salió un trascendido en el Universal diciendo que hay un tema ahí con los recursos con las transferencias para el programa de apoyo a los adultos mayores, que no estaría siendo sencillo que lleguen a sus destinatarios. ¿Ese tema se ha abordado ya en las mañaneras, en estos días? Lo que dijo el presidente es que se le da prioridad a este apoyo a los adultos mayores y se está haciendo a partir de este último recurso que se está liberando de manera adelantada, se va a apoyar el gobierno federal de la Guardia Nacional, porque si hay dificultades, se lo ha dicho, pues hay muy pocas sucursales bancarias, no hay mecanismo para poder hacer llegar esos recursos a rincones del país y se tiene que movilizar mucho dinero pues por carreteras y está la situación de la delincuencia organizada que en el pasado muchas veces pues quienes llevaban esos recursos a los poblados más alejados eran víctimas de esta delincuencia. Ahora la Guardia Nacional tiene esta otra tarea, el resguardar a estos funcionarios públicos para que llegue a su destino todo este recurso. Claro, excelente, Víctor. Pues muchísimas gracias. No de nada, Hernán. Buenas noches, que estés bien. Buenas noches. Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció este miércoles que darán apoyos contingentes por 800 millones de pesos para las familias y microempresas de la capital del país.
Como parte de estos apoyos se canalizarán 200 millones de pesos más al Fondo de Desarrollo Social para otorgar 50,000 microcréditos de 10,000 pesos cada uno de ellos. Y en el marco de la contingencia sanitaria, distintas plataformas de transporte privado como Uber, Didi, Cabify, etcétera, han registrado una disminución evidente en su número de usuarios. En tanto, y con el propósito de mitigar posibles contagios, directivos de estas empresas implementan equipos globales con asesores en salud pública con el fin de compartir recomendaciones para socios y usuarios. Y con el objetivo de apoyar a la comunidad universitaria en esta contingencia por COVID-19, expertos en la UNAM unieron esfuerzos para hacer pruebas y advertir la presencia del coronavirus SARS-CoV-2 mediante una prueba molecular entre su comunidad universitaria. Tras reiterar que se programará un máximo de 20 personas por día y que el servicio es únicamente para la comunidad universitaria, se informó que los interesados pueden marcar al teléfono 55 44 05 87 y al número celular 74 45 05 22 71. En el marco del inicio de la fase 2 por coronavirus en territorio mexicano, el Instituto Nacional Electoral, el INE, podría aplazar las elecciones estatales en los estados de Coahuila e Hidalgo, mismas que están programadas para el próximo 7 de junio, de acuerdo con representantes de los partidos políticos en el órgano electoral federal. Este tema podría definirse el próximo 31 de marzo. Durante el Consejo General del INE se habló del asunto. Vamos a una pausa y volvemos en un minuto. ¿Quién es ese Marco? ¿Es Dybala? ¿Qué tiene Dybala? COVID-19 y voy ganando. Espero ganar el partido completo. Soy Adolfo Fernández Cepeda, la voz universal. Estás viendo La Octava. Queremos conocer cómo estás pasando estos días de sana distancia. Sube historias a Instagram. Etiqueta La Octava Digital en cada una de ellas y nosotros las llevaremos a la pantalla en el canal 8 de Televisión Abierta y a nuestras redes sociales. La Octava. La Octava. Acompáñenos en el Maña News de La Octava, de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana, con toda la información que necesitas saber para arrancar tu día. Un espacio ágil, un espacio ameno, un espacio dinámico, donde se analiza la información más importante para que tú estés bien informado. Así es precisamente el Maña News, sin dogmas ni fobias. Aquí en La Octava, en el 8.1 de su televisión abierta y el canal de YouTube La Octava. La Octava, siempre cerca de ti. Proponemos una reforma de fondo para lograr un poder judicial más fuerte, independiente y cercano a la gente. Fortalecer la defensoría pública para ofrecer abogados de excelencia a quienes menos tienen. Preparar más y mejores juzgadores. Combatir frontalmente nepotismo, corrupción, impunidad y acoso sexual. Hacer realidad la paridad de género en la carrera judicial. Conoce nuestra propuesta: www.supremacorte.gov.mx. Suprema Corte, el poder de la justicia. Ciérrale la puerta al virus, detengamos la infección. Quítate la paranoia y no difundas noticias falsas. Lávate las manos siempre y desinfecta constantemente. Todo lo que te acerques a la boca y verás que así a ti no te toca. Tápate con tu antebrazo, el estornudo y el salivazo. Déjame que te salude haciendo ojitos muy de lejitos. Yo sé que has sido siempre mi colega, pero verás que
Gobierno de México. Todos en la octava. Sin estereotipos. Construyendo para ti. Estamos contigo. La octava, 8.1. Muchas gracias. Doroteo Aucuc, me da muchísimo gusto. Empezamos a averiguar qué están pasando allá y nos dijeron que es una granja que van a abrir para 40,000 cerdos. Ya nos dijeron que sí va a haber un impacto terrible a los cenotes de nuestro pueblo. Y tengo también a Lourdes Guadalupe Medina. A través de este caso, otras comunidades se alertan donde ya había granjas de años que tienen años funcionando y empiezan a denunciar malos olores, empiezan a denunciar enfermedades que encontraron en sus montes lagunas con aguas de desechos. Ricardo Rafael, lunes a viernes a las 16 horas. Soy Anel Morelos del programa La Verdad de los Toros de Radio Centro y estamos en la octava. ¿Quién es ese Marco? ¿Es Dybala? ¿Qué tiene Dybala? COVID-19 y voy ganando. Espero ganar el partido completo. El sector empresarial está preocupado por las medidas ante la contingencia y han solicitado apoyo del gobierno federal para evitar que haya desempleo y que caigamos en una crisis social, además de que ha urgido al gobierno implementar acciones fiscales y económicas que mitiguen el impacto en los negocios. Tengo en la línea al presidente de Canacintra, a Enoch Castellanos. Buenas noches. Buenas noches. Perdón, no sé si dije bien su nombre. Enoch, una disculpa, Enoch. Enoch, pues mire, hace unos días, no sé si fue ayer o hoy en la mañana, pero el presidente dijo que nada de rescates al estilo neoliberal, que les daban a los bancos y las grandes empresas, y luego dijo que ni estén pensando en que habrá condonaciones de impuestos. Yo veo, sin embargo, que varias organizaciones patronales sí están pidiendo una serie de reivindicaciones que tienen que ver, por ejemplo, con las devoluciones anticipadas e incluso también con estímulos fiscales. La Coparmex en concreto pidió el establecimiento de manera urgente de estímulos fiscales temporales, tanto para el empleo como para la inversión. Y en realidad lo que pareciera, Enoch, es que el presidente lo único que hasta ahora contempla realmente son apoyos para los más necesitados, aunque hoy se anunciaron también para los grandes productores de cereales en Sinaloa, pero realmente el grueso de los apoyos se estarían destinando hacia los más necesitados. Ustedes quisieran un plan de apoyo al sector específico, me imagino, pero supongo que también entienden que habiendo recursos limitados, pues hay que priorizar a los más pobres, a las personas que están en una situación más vulnerable. ¿Cómo ven el tema, Enoch? Bueno, mira, yo primero partiría de que hay que entender muy bien cómo está compuesto el ecosistema empresarial. Sí. Hay 4,5 millones de micro, pequeñas y medianas empresas. Sí. No son empresas exportadoras, no son empresas transnacionales, no son grandes empresas que pudieran manejar con sus flujos de caja, con su acceso a financiamiento, líneas de crédito internacionales, bonos, etcétera. Son empresas, sobre todo las micro y pequeñas, que tienen una economía modesta de subsistencia. El 80% de ellas factura por ventas 1 millón de pesos al año. Pero tienen la particularidad de sustentar el 78% de los empleos formales de México. De tal suerte que si no se les considera, nosotros no somos los magnates ni la mafia del poder, si no se considera a estas empresas, corremos el riesgo de tener una pérdida, dependiendo de la caída del Producto Interno Bruto, de alrededor de 1 millón, 1,5 millones de empleos.
que en esta coyuntura de la pandemia, gente sin ingresos pudiera causar un problema social de proporciones muy importantes. Pero, Enoc, permítame interrumpirlo. ¿La Canacintra representa a todas las empresas independientemente de su tamaño? Es correcto. Okay. Nosotros tenemos, al amparo de la ley de cámaras, somos un organismo de interés público y cualquier empresa se puede afiliar, pero nuestra membresía está compuesta en un 95% por micro, pequeñas y medianas empresas del giro de transformación. Entendido. Ahora bien, Canacintra lo que está pidiendo es que haya un paquete de estímulos en un acuerdo nacional de emergencia económica y bienestar social. Porque está protegido el sector informal, está protegido la parte proporcional de la población que está en situación de pobreza o pobreza extrema a través de los programas sociales. Pero no está protegido estas unidades económicas que representan a una buena parte de la clase media, media-baja. ¿Y diría usted que el gobierno las está desconsiderando, las está abandonando? Así es. En la práctica no han visualizado el que incluso muchas de los trabajadores y de los dueños de estas empresas apoyaron al presidente para que llegara a la presidencia. Concretamente, el acuerdo tiene medidas para generar liquidez que puedan soportar 3 meses de la situación con caídas en ventas de manera abrupta. Queremos que efectivamente haya un apoyo para que se subsidien las prestaciones sociales, Seguro Social, Infonavit, también que podamos no pagar impuestos sobre la renta en las declaraciones provisionales. El impuesto sobre la renta es un impuesto que se cobra mensualmente de manera provisional y se ajusta en la declaración anual cuando termine el ejercicio. Es decir, no queremos que nos regalen nada, simplemente que se difiera y que el monto definitivo sea el que paguemos. No, el presidente, el gobierno no necesita de esa recaudación para poder financiar los programas sociales y otro tipo de cosas. Por supuesto. Nada más que aquí tenemos una paradoja o un dilema. Si las empresas mueren, no pagan impuestos. Si los trabajadores pierden su empleo, no pagan el impuesto sobre la renta. Es decir, se vuelve un círculo vicioso. El gobierno tiene que mantener la economía viva para que pueda cobrar impuestos y entonces distribuirlos a donde más se necesita. ¿Y estas demandas de ustedes son para todas las empresas sin importar su tamaño o solamente para las pymes? Es solo para las pymes. Solo para las pymes, interesante. Solo para las pymes, okay. Y son diferentes acciones. Queremos créditos blandos de la banca de desarrollo, acelerar las devoluciones de IVA. La devolución de IVA no es ningún estímulo, es dinero que tienen que le pertenece a las empresas. Porque en algunos casos hay empresas que están orientadas al sector primario, compran insumos o materias primas en donde pagan IVA, pero al vender sus productos frescos, por ejemplo del campo, no pueden cobrar IVA, entonces les queda una cantidad importantísima a favor. También pago a proveedores de los 3 niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, que suelen siempre caer en mora. No les pagan a tiempo, o en algunos casos cuando cambia la administración, no les pagan. Por ejemplo, tenemos a Pemex con 140,000 millones de pesos de deudas a proveedores. Esto es importante para generar liquidez en la economía. Y otro punto muy importante, sensible desde el punto de vista social, es el que nos den un crédito de 90 días para pagar los recibos de electricidad de Comisión Federal. Entiendo. Enoc, le agradezco mucho por esta conversación. Nosotros le vamos a dar seguimiento al tema y tiene abierto este nuevo espacio para expresar cualquier punto de vista que lo considere. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a ti y un saludo a tu auditorio. Gracias. Vámonos a un corte y los dejo con este pequeño meme que problematiza ahí la muerte en estas épocas.
¿Qué haces afuera?, le pregunta la parca a un joven que está afuera, que le contesta, tengo que trabajar, güey. A ver, o tú me vas a depositar. Ahora volvemos. Hola, soy Mariana Santiago, locutora de Alfa 91.3 y estás viendo La Octava. Queremos conocer cómo estás pasando estos días de sana distancia. Sube historias a Instagram. Etiqueta La Octava Digital en cada una de ellas y nosotros las llevaremos a la pantalla en el canal 8 de Televisión Abierta y a nuestras redes sociales. La Octava. Todas las mañanas de lunes a viernes en el 8.1 a través de su tele abierta y también en YouTube, en La Octava Plus, porque todos somos Teleadictos Anónimos. Los esperamos, pégale. Teleadictos Anónimos, lunes a domingo, 11 horas, por La Octava. Estamos contigo. Doroteo, Aucuc, me da muchísimo gusto. Empezamos a averiguar qué están pasando allá y nos dijeron que es una granja que van a abrir para 40,000 cerdos. Ya nos dijeron que sí va a haber un impacto terrible a los cenotes de nuestro pueblo. Y tengo también a Lourdes Guadalupe Medina. A través de este caso, otras comunidades se alertan donde ya había granjas de años que tienen años funcionando y empiezan a denunciar malos olores, empiezan a denunciar enfermedades que encontraron en sus montes lagunas con aguas de desechos. Ricardo Rafael, lunes a viernes a las 16 horas. ¿Sabes de qué están hechas las drogas sintéticas? Veneno para ratas, sosa cáustica para destapar el caño, líquido para embalsamar cadáveres, solvente de pintura, limpiador industrial, cloroformo, cloro para blanquear la ropa, yeso para aplanar paredes, bórax para matar cucarachas. Todos estos químicos son usados en asquerosos laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas sintéticas. No pongas esto en tu cuerpo. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Las adicciones pueden ser el otro rival a vencer, pero un verdadero atleta puede superar cualquier adversidad, y más aún apoyado de su familia. El deporte es el mejor camino para superarse en la vida. Un verdadero campeón pone fuera de combate a las adicciones, por eso no hay que bajar la guardia. Con razón y corazón, por toda la nación, juntos por la paz. Tu amigo Saúl El Canelo Álvarez. Información, credibilidad, análisis, libertad. La Octava 8.1. Para sintonizar La Octava, la nueva alternativa en televisión. ¿Qué hay que hacer? Es muy fácil. Solamente prende tu televisión, toma tu control y vas a buscar menú de ajustes. Vas a seleccionar la búsqueda automática de canales. Puede aparecer también como sintonización automática o autoscan. Actívalo y listo. Con estos sencillos pasos vas a poder disfrutar toda la programación de La Octava en el 8.1 de tu televisión abierta. Soy el doctor Eric Mendoza Carrillo de Centro Médico por Salud y estás viendo La Octava. Y uno de los temas que obviamente más está preocupando hoy a los mexicanos es qué va a pasar con sus trabajos. Hay todo tipo de historias circulando por ahí, tanto entre trabajadores formales que tienen un contrato, como entre trabajadores informales que no tienen contratos, ni prestaciones de ley, ni nada semejante. La Secretaría del Trabajo advirtió hace un par de días que no hay fundamento legal para que las empresas despidan a los trabajadores o modifiquen unilateralmente las condiciones de trabajo durante el periodo de contingencia generada por el coronavirus. La propia Ley Federal del Trabajo
establece que el gobierno federal es el único que puede ordenar la suspensión temporal de las relaciones laborales colectivas a través de una declaratoria de contingencia sanitaria. No se ha dictado todavía semejante declaratoria hasta donde yo entiendo, pero voy a platicar ahora con un destacado, muy reconocido abogado laboralista que conoce como pocos en este país de este tema, para tratar de resolver las dudas que mucha gente está teniendo en este momento. Arturo, buenas noches. Buenas noches, Hernán. Arturo, muchas gracias por tomarnos esta llamada. Lo primero que yo te preguntaría es, ¿qué prevé la Ley Federal del Trabajo ante una situación como la que hoy estamos viviendo? Bueno, ante una emergencia sanitaria, pues. Efectivamente, hay la obligación de respetar las condiciones de trabajo, incluyendo el pago del salario, hasta en tanto se declare de manera formal y efectivamente a través de la Secretaría de Salud una suspensión colectiva de las relaciones de trabajo, suspensión de trabajos, la cual no se ha dictado. En consecuencia, deben de mantenerse hoy las condiciones de trabajo y cubrirse los salarios. Entonces, Arturo, entiendo que si en este momento una empresa, como escucho muchas historias por ahí, manda a alguien a su casa diciéndole que solo le va a pagar la mitad del sueldo porque no le puede pagar más, o pretendiendo simplemente despedirla, incurriría en una responsabilidad como ocurriría en cualquier otro momento de nuestra historia, pues. O sea, efectivamente. El derecho está vigente en este momento. Todo el derecho laboral está vigente. Totalmente vigente, aunque hay que reconocer que existen situaciones particulares en algunas empresas donde puede haber acuerdos con los trabajadores, pero auténticos acuerdos, no medidas unilaterales, no te mandarte a la casa y te doy un permiso sin goce de salario y fírmale, sino cuando existe un acuerdo con objeto de evitar una, cierre, una reducción que pueda afectar la fuente laboral, si es posible ese tipo de acuerdos con los trabajadores. Pero eso es producto pues de una auténtica negociación. Evidentemente ahorita la intención es que de manera general que se preserven los salarios, sobre todo porque muchas veces son una parte muy pequeña del costo de la producción o del servicio, y por esa razón el llamamiento es en el sentido de que se, respeten de manera íntegra, pero si existe la circunstancia particular de que no es sustentable, de que no es posible cubrir ese salario o esas condiciones de trabajo, pues sí se admiten acuerdos entre los trabajadores y los patrones. Lo ideal, como en muchos otros países, sería que fuera a través de los sindicatos, pero bien sabemos que en México hay muy pocos sindicatos que son verdaderamente representativos. Bueno, yo espero que esa realidad vaya cambiando ahora que se ha aprobado una reforma sindical de gran relevancia para el país, Arturo, pero en cuanto se declare o si se declara si existe esta declaratoria formal de emergencia, ¿qué pasaría? Ahí, en ese momento, ¿qué es lo que prevé la legislación? Lo que prevé la legislación, en su artículo, una 429, fracción cuarta, establece que la suspensión no requerirá ya una mayor autorización de la autoridad laboral y los trabajadores únicamente tendrían la garantía de un mes de salario mínimo. Este es un piso bajísimo, un piso absurdo, fue producto de la reforma de 2012, hubo mucha inconformidad con respecto a esta disposición, porque obviamente estaba construida sobre la base de la pequeña y mediana empresa, pero para aquellos trabajadores que ganan más de un salario mínimo, que es una cantidad realmente absurda, no estarían en una condición muy indefensa. Pero se necesita de esa declaración y lo que sucedería ya en términos prácticos es que los trabajadores tendrían que negociar con los patrones cuál sería el salario que deberían percibir. Ya
se colocan efectivamente en una situación mucho más difícil. No hay que olvidar que estamos viviendo una situación de tanta gravedad que el llamamiento es para que los patrones respeten esa pequeña cantidad que reciben los salarios, que reciben los trabajadores por motivo de su salario, que son muy bajos en el mundo. México tiene salarios bajísimos y sería, yo diría, como una agresión en cierto sentido a los trabajadores y sus familias el no cubrirles esa necesidad, o digamos, básica, y que tendría incluso repercusiones a futuro. Esto es un trabajador que sabe que su patrón le puede pagar y no le paga, pues es un acto realmente, pues, de falta de reconocimiento a su labor. Claro. Pero la consecuencia concreta es esa. Se necesita de una suspensión que todavía no tenemos, de una declaración que únicamente es, digamos, posible que la lleve a cabo el gobierno federal a través de la Secretaría de Salud. Indebidamente algunos estados, alguna gobernadora ahí de Sonora, pomposamente ha llevado a hacer declaraciones como si ella tuviera facultades para hacer declaraciones, que no las tiene, ¿no? Y que obviamente pues lesiona y genera mucha confusión, como la ha generado algunos abogados empresariales que empiezan a recomendar que ya le paguen a los trabajadores solamente un mes de salario, lo cual es tomar una ventaja indebida de esta situación tan grave que vivimos. Claro. Arturo, ¿qué otros casos de abusos has encontrado? ¿Cuáles son los más importantes de los cuales te has enterado en estos días? Bueno, evidentemente, por un lado está todo ese mundo informal, donde, digamos, no existe un contrato formal de trabajo, muchos trabajadores no están en el Seguro Social, no están protegidos por el Infonavit tampoco, y que, sin embargo, llegan a tener algunos empleadores. Entonces aprovechan de esa condición de informalidad para, digamos, tomar alguna una situación de ventaja, como señalábamos. Hemos visto empresas, incluso firmas internacionales, que es muy penoso, cadenas internacionales, que bien sabemos que tienen posibilidades en demasía para cubrir perfectamente el salario, y sin embargo de manera automática los han mandado a descansar, dicen entre comillas, o los han obligado a pagar, digamos, a suscribir una especie de permisos sin goce de salario. Sí, y es interesante que las mismas empresas tienen políticas distintas, están siguiendo políticas distintas en Estados Unidos de las que están siguiendo en México. Allá mandaron a la gente un mes a sus casas y les van a seguir pagando, y aquí es completamente al revés. Incluso franquicias, que eso es muy lamentable, porque son empresas que bien sabemos que su rentabilidad es, digamos, sensiblemente, digamos, mayor que cualquier otra empresa, que es menos estable, y su primera reacción es irse a lo más débil, o sea, la parte más blandita, digamos, de su costo, y la más indefensa, que son los trabajadores. Por esa razón es tan grave que a una persona que vive al día se le niegue ese ingreso, porque además tiene consecuencias que se multiplican, ¿no? En términos hasta de la propia, digamos, intención de superar, digamos, estos problemas, porque entonces los trabajadores van a tener menos posibilidades de adquirir productos de limpieza, porque van a tener que trabajar en una actividad lateral, porque no van a poder alimentarse como es debido. Porque mucha gente vive al día. Realmente hay que partir de que los salarios son muy bajos en nuestro país, y las posibilidades de cubrirlos en general son totalmente posibles de las empresas. ¿Sí? Claro. Arturo, una última pregunta. Sí. En esta coyuntura, ¿habrá mucha gente que tenga que recurrir a una autoridad para denunciar los abusos que se están dando? Y quizás a alguna otra instancia. ¿Hay instancias que en esta coyuntura vayan a ser capaces de procesar la cantidad de quejas, de demandas que puede llegar a haber? Sí, lo hay tanto a nivel local como a nivel federal, y estas están activas y están obviamente con posibilidad de generar una defensa inmediata, en primer lugar a través de citatorios, en segundo lugar a través de inspecciones,
y en tercer lugar otra vez de juicios. Para quien nos esté escuchando que quisiera saber en este momento a dónde recurrir, ¿cuáles serían las instancias? En el caso se trata de una empresa de carácter federal, esto es de todas las ramas que tienen que ver con la rama eléctrica, tienen que ver con la rama petrolera, que tienen que ver con las cementeras, de las ramas más fuertes, y que todas esas pueden acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ¿no? Bien. Y que eso de manera inmediata se les atiende. Claro. Y si se trata de la rama local, hay también una Secretaría del Trabajo, en el caso del Distrito Federal. Ahora mismo vamos a hablar con ella, ya nos está esperando en la línea, justamente. Sí, efectivamente, que es una excelente funcionaria y que yo sé que está muy activa en la defensa de los trabajadores, porque ella, digamos, defiende a los trabajadores que están más amolados, los trabajadores de la construcción, de los servicios, de los hoteles, de los pequeños comercios, ¿no? Y yo creo que tiene una labor, pues ahí muy importante, porque son los trabajadores con exigencias mayores. Así es. Arturo, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Buenas noches. Te mando un abrazo. Que estés muy bien, un abrazo. Y bueno, pues justamente le estaba diciendo Arturo Alcalde, hablando precisamente de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Su titular es la doctora Soledad Aragón Martínez, que ya está en la línea y le doy la más cordial bienvenida. Miren, la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo regula esencialmente lo que tiene que ver con el trabajo no asalariado de la ciudad. Esta secretaría extiende permisos a los trabajadores, como pueden ser, por ejemplo, boleadores, fotógrafos, artesanos, trabajadoras sexuales incluidas. Y tiene también una Procuraduría para la Defensa del Trabajo que arbitra conflictos laborales antes de que lleguen a juicios en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Le doy la bienvenida a la doctora Aragón. Buenas noches, secretaria. ¿Qué tal, Hernán? Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Te agradezco mucho que nos tomes esta llamada. Bueno, lo primero que te preguntaría es, 53% de los trabajadores de la Ciudad de México están en la informalidad. Entiendo que ese es básicamente el sector del que ustedes se ocupan. Y mi primera pregunta es, si podría hay una demanda, digamos, de un sector de la población, yo creo personalmente que es esencialmente la clase media, que está diciendo paremos todo, vayámonos a un toque de queda, prioricemos la salud antes que la economía. Mi primera pregunta para ti sería, ¿puede la Ciudad de México parar la economía? ¿Podemos entrar en un confinamiento sin que este sector de la economía informal se vea severamente afectado? Pues mira, evidentemente, en caso de que se declarara una contingencia sanitaria que implique que se cierre todo y que tengamos que parar todo, obviamente el sector que se va a ver más afectado es el sector informal, no particularmente los que están con los ingresos más bajos, los que viven al día, porque cuando hablamos de empleo informal, podemos incluso tener empleo informal con buenos salarios, pero la mayoría de los que están en el empleo informal tienen ingresos muy bajos, muchos de ellos viven al día, hablamos de los puestos que están en la esquina, de los vendedores ambulantes, de micro establecimientos que también viven al día, entonces ellos son los que se verían más afectados. Así es, secretaria. Tomar esta decisión de cerrar, pues uno tiene que analizar bien la parte económica y la parte sanitaria, evidentemente, la parte de salud. Claro. Quisiera aclararte un dato. Mencionabas al inicio que el 54% es la tasa de informalidad. En Ciudad de México es del 49%. Tenía y yo a nivel un dato nacional 57%. Ok. A nivel federal 57 y en la Ciudad de México 43. 49. 49. O sea, digamos, 5 de cada 10 son informales. Casi la por mitad. Debajo. No, pues la mitad estamos por debajo de la media del promedio nacional, pero digamos, tenemos una alta tasa de informalidad en Ciudad de México. Yo el sábado estuve recorriendo las calles y haciendo algunas entrevistas y hablando con los vendedores ambulantes, especialmente en la zona de la Alameda. Y varios de ellos, cuando les pregunté cuánto tiempo podrían aguantar sin salir a vender, algunos me dijeron
una semana, pero la mayor parte 2 días, y alguno me dijo, mira, si yo no salgo un día me muero de hambre. Sí, punto. Es que es población que vive al día. Sí, es para Por eso población la que viene al día y eso a importancia de veces los no se apoyos entiende. Sí, por eso la importancia de los apoyos que hoy anunció el gobierno de la Ciudad de México y anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Cuéntame, por favor, secretaria, ¿qué apoyos se van a dar? Mira, anunció varias medidas. Particularmente estamos siguiendo, digamos, también lo que se está implementando a nivel federal. Estamos más preocupados precisamente por los microempresarios, por el autoempleo, por aquellas personas que van a ser más vulnerables a esta contingencia. Entonces, en ese sentido, la jefa de gobierno anunció que habrá 50,000 créditos para 50,000 microempresas. Cuando hablamos de microempresas, son aquellos que tienen de 1 a 10 trabajadores. O sea, sí. En ese sentido aumentaron 500 millones de pesos que tenía el Fondeso y van a dar créditos con 0% de interés. Anteriormente eran el 6%, ahora se van a dar el 0% de interés, con 4 meses de gracia, y pueden empezar a pagar y para pagar a 2 años. Para pagar a 2 años. Sí. Otra de las medidas que implementó y que van a tener un impacto positivo en las familias es que se adelantó mi beca para empezar. ¿Beca para qué, perdón? Mi beca para empezar. Esta beca que dan a todos los niños, se les va a adelantar. Entonces esto va a tener un impacto positivo para las familias. También anunció un apoyo emergente para grupos vulnerables. Uno de los grupos vulnerables, por ejemplo, son los artesanos indígenas. Se les va a dar un apoyo directo para que también puedan durante un mes sobrellevar este periodo de contingencia. Sí. Regresando al tema de las micro y pequeñas empresas, creo que es de una gran importancia porque entiendo, me podrás corregir exactamente el número, pero que más o menos 9 de cada 10 empleos en la ciudad están en manos de micro y pequeñas empresas. ¿Es correcto ese dato? 6 de cada 10 están en micro y pequeña y 2 terceras partes están en la micro, es decir, aquellos que pueden ser de 0 a 10. La gran mayoría tienen 2 o 3 empleados y ahí está el 6 de cada 10 empleos de esta ciudad. Entonces, la gran mayoría del empleo en la Ciudad de México y en general en el país se genera en la microempresa. Por eso la importancia de cuidar a la microempresa. Esto es un dato muy importante, además porque, por ejemplo, en un caso que conozco muy reciente, pero por ejemplo, los trabajadores de una peluquería en la colonia Roma, que todos cobran comisiones, no cobran sueldos. Sí. Si la peluquería cierra, ellos dejan de cobrar. En un caso así, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Es la población que más se va a ver más afectada. Pues por eso la implementación de los créditos que se van a dar precisamente para este tipo de empresas. Dentro de la Secretaría de Trabajo tenemos también otro tipo de apoyos. Nosotros tenemos un programa que se llamaba Fomento al Autoempleo y que si pones el ejemplo de la estética, es un ejemplo, por ejemplo, es un caso que nos llega mucho a la Secretaría de Trabajo para pedir ese apoyo. ¿En qué consiste este apoyo? Nosotros les podemos dar desde 25,000 pesos hasta 125,000 pesos, pero se lo compramos en el material, en la herramienta, en los instrumentos que necesite para llevar a cabo su actividad. Y es a fondo perdido, o sea, digamos, nosotros le compramos el material y se lo damos, lo supervisamos durante un año, si vemos que durante este año la estética, por seguir el ejemplo que tú mencionaste, sigue funcionando, se le queda toda la herramienta, todo el material y todo el equipamiento que el gobierno de la ciudad le compró. Pero en un caso como este, por ejemplo, los trabajadores que yo te contaba hace un momento, ¿de qué manera se podrían ver beneficiados? O sea, al trabajador que lo mandan a su casa y que no lo mandan ni siquiera con un sueldo porque normalmente ni siquiera recibe un sueldo, gana por comisiones. Sí, porque vive de comisiones, no tienen salario, como algunos meseros que viven de las propinas. Por ejemplo. Y también los mandan a casa, digamos, por este tema de contingencia. Mira, si fuesen trabajadores formales, es decir, que están registrados en el Seguro Social, pueden acceder al seguro de desempleo que también damos en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. La única entidad de la República que tiene un seguro de desempleo. Tenemos todavía un fondo de 230 millones de pesos que nos alcanza para cubrir a 15,000 personas, a 15,000 beneficiarios, para que tengan ese seguro de desempleo durante 6 meses.
durante 6 meses. ¿Cuántos de estos seguros se distribuyen en la ciudad? El presupuesto que tenemos para 2020 es de 500 millones, ya hemos destinado más de 300 millones, por eso te digo que nos quedan como 200, y la meta programada para 2020 es apoyar a 44,000, a poco más de 44,000 personas que hayan perdido de manera involuntaria su empleo, siempre y cuando sea formal. Esto es algo también que es importante mencionar, porque al inicio comentabas que nosotros en la Secretaría estamos enfocadas para apoyar al empleo informal. Sí, por un lado, pero también al empleo formal, y para eso está el seguro de desempleo. Si también un trabajador es despedido de manera injustificada, perdió de manera involuntaria su empleo, puede acudir con nosotros y le damos el seguro de desempleo, siempre y cuando, insisto, tenga un trabajo formal. ¿Es suficiente el presupuesto destinado para los seguros de desempleo en la ciudad y ante esta coyuntura podrían ser una solución o realmente es un programa marginal? Mira, lo vamos a valorar conforme vaya avanzando el tema sanitario, vamos a ir viendo. Hoy la jefa de gobierno anunció que tenemos eso todavía 230 millones, vamos a ir viendo cómo va avanzando la contingencia, cómo va avanzando el desempleo, si es que hay despidos. Entonces, digamos, no podríamos decir ahorita si es suficiente. En principio vamos bien en el año, pero seguramente habrá despidos. Y entonces tendríamos que valorar qué tanto es suficiente este presupuesto. Secretaria, hay muchas preguntas. Me toca ir a un corte, pero no sé si podríamos continuar con esta conversación después del corte, si me lo permites. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias, secretaria. Vamos a un corte. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Enrique Beas y están viendo La Octava. Queremos conocer cómo estás pasando estos días de sana distancia. Sube historias a Instagram. Etiqueta La Octava Digital en cada una de ellas y nosotros las llevaremos a la pantalla en el canal 8 de Televisión Abierta y a nuestras redes sociales. La Octava. Acompáñenos en el Mañana News de La Octava, de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana, con toda la información que necesitas saber para arrancar tu día. Un espacio ágil, un espacio ameno, un espacio dinámico, donde se analiza la información más importante para que tú estés bien informado. Así es precisamente el Mañana News, sin dogmas ni fobias. Aquí en La Octava, en el 8.1 de su televisión abierta y el canal de YouTube La Octava. La Octava, siempre cerca de ti. Doroteo, Aucoc, me da muchísimo gusto. Empezamos a averiguar qué están pasando allá y nos dijeron que es una granja que van a abrir para 40,000 cerdos. Ya nos dijeron que sí va a haber un impacto terrible a los cenotes de nuestro pueblo. Y tengo también a Lourdes Guadalupe Medina. A través de este caso, otras comunidades se alertan donde ya había granjas de años que tienen años funcionando y empiezan a denunciar malos olores, empiezan a denunciar enfermedades que encontraron en sus montes lagunas con aguas de desechos. Ricardo Rafael, lunes a viernes a las 16 horas. Los periodistas. El presidente Trump mandó 20,000 soldados a los aeropuertos a hacer este entrenamiento y después a la frontera con Rusia, cuando se supone que no deberían de moverse de los Estados Unidos, una para no llevar el virus y la otra para no regresarlo de Europa. Están impidiendo que la gente crea verdaderamente que el virus no es un asunto de una teoría de conspiración. Mejor análisis de los temas públicos. Los periodistas. Lunes a viernes a las 18 horas. La Octava. El mundo está en estado de alerta. Aquí en la ciudad, en el país y prácticamente en todas las geografías, la realidad se transforma constantemente. Hoy, hacer comunidad es más importante que nunca. Hágalo con nosotros, de 1 a 3 de la tarde. La Octava, siempre cerca de ti. Cobertura especial coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? ¿Cuándo acaba la cuarentena? ¿Qué medidas se deben de tomar?
Información veraz, información confirmada aquí, por supuesto, en La Octava. De lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde, sábados y domingos a partir de la 1 de la tarde, a través del canal 8.1 de su televisión abierta, nuestro canal de YouTube y, por supuesto, el 88.1 de frecuencia modulada. La Octava, siempre cerca de ti. Información, credibilidad, análisis, libertad. La Octava 8.1. Hola, soy Mariana Santiago, locutora de Alfa 91.3 y estás viendo La Octava. Y estoy con la doctora Soledad Aragón Martínez, secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México. Todavía para hacerle algunas preguntas, porque este es un tema que sin lugar a dudas tiene preocupada a gran parte de la ciudadanía. Secretaria, ¿seguimos en la línea? Sí, aquí estamos. Muchas gracias por esperarnos. Teníamos que hacer un corte, pero el otro tema sobre el que te quería preguntar es el siguiente. Bueno, el Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar ha alertado sobre una ola de despidos suaves, que le llaman, en los que se les pide a las trabajadoras que se queden en sus casas por temor al contagio, pero no se les paga su sueldo. O en algunos casos lo que se hace es pedirles que continúen trabajando a costa de que se expongan al contagio. Sabemos que son en todo el país 2.4 millones de trabajadoras del hogar, no sé cuántas sean en la Ciudad de México, pero sin lugar a dudas es uno de los sectores en una situación de mayor desamparo, porque casi nunca tienen un contrato, no tienen prestaciones. Existe esta idea de que son como de la familia, y entonces detrás de ese como de la familia se oculta toda una relación de explotación terrible. ¿Qué puede hacer el gobierno de la Ciudad de México en favor de estas trabajadoras en esta coyuntura? Qué bueno que tocas ese punto, porque precisamente las trabajadoras del hogar es el sector que nosotros, desde que llegamos a gobierno, tenemos como de atención prioritaria. Qué bien. Desde que nosotros iniciamos esta administración, iniciamos una mesa de diálogo con diversos sectores, como es la academia, sociedad civil, por supuesto el Sindicato de Trabajadoras del Hogar, CASE, Marcelina Bautista, senadoras, diputados, en fin, una mesa interinstitucional y de varias dependencias de organización de la sociedad civil. Precisamente estuvimos presionando para que se ratificara el convenio 189 de la OIT, que lo logramos. Que se logró, sí. Estuvimos presionando para que se reformara la ley. Estamos trabajando ahora en el programa piloto que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, sin duda es un sector históricamente vulnerable. Tenemos una deuda histórica con este sector. Nosotros hemos implementado varias medidas y estamos analizando qué tipo de apoyo podría dar el gobierno de la ciudad para estas trabajadoras, porque estamos identificando, el mismo Sinactrao nos ha llamado para decirnos que han estado despidiendo a las trabajadoras. Y yo aquí haría un llamado a las empleadoras, a los empleadores que nos están escuchando en todo su auditorio, que sean solidarios, que sean solidarias, que son trabajadoras que, vamos, sin ellas, sin su trabajo, nosotras no podríamos, nuestra familia no podría funcionar, así de sencillo. Entonces, estamos en una contingencia sanitaria, estamos en un problema muy grave, y un grupo prioritario, un grupo más vulnerable son precisamente las trabajadoras del hogar. Entonces mi llamado es a que no las despidan, a que les paguen su salario, a que no las arriesguen. Incluso ya iniciamos nosotros una campaña de difusión masiva en redes sociales, en diversos medios, para sensibilizar a las empleadoras, a los empleadores, y que se solidaricen, y nosotros estamos analizando de manera muy puntual qué tipo de apoyo le vamos a poder dar a estas trabajadoras del hogar. Son muy pocas las que se han logrado registrar al Seguro Social. Entonces, en caso de que las despidieran, a menos que tuvieran Seguro Social, podrían acceder al seguro de desempleo. Sin embargo, insisto, estamos valorando, estamos dialogando con el sindicato, estamos viendo qué tipo de apoyo les puede dar el gobierno de la ciudad. Entonces, en eso estamos, pero sí es nuestro grupo de
de atención prioritaria. Todo el año lo estuvimos trabajando y lo vamos a seguir trabajando durante todo el gobierno hasta no ver que cambien sus condiciones de trabajo. ¿Qué pueden hacer otros sectores, digamos, los que venden tortas aquí a 2 cuadras, los que venden tamales, los que venden todo el comercio callejero, si en determinado momento ya no son capaces de salir de sus casas? Y esa es, creo que, la pregunta que muchos de ellos se estarán haciendo. ¿Qué en concreto hoy, con los instrumentos que ya se han destinado, hay algo que puedan hacer o realmente no? Pues mira, volvemos a lo mismo. Son otra vez los sectores más vulnerables, por eso el mensaje que hoy dio la jefa de gobierno es iniciar con apoyos a la familia a través de Mi Beca para Empezar. Finalmente también esta población tiene hijos que van a escuelas y que tienen acceso a esta beca. También anunció otro apoyo que es atención especial para personas adultas mayores, entonces son cerca de 6,000 personas que no tienen apoyo, que no tienen una red social, y para ello se va a implementar un programa especial de visita médica y de medicamentos gratuitos. Entonces se está evaluando cuál es la población más vulnerable y de manera gradual estamos analizando e iremos anunciando las medidas que se van a estar tomando para cada tipo de población. Pero sin duda quisiera insistir que nuestra prioridad son los más pobres, como lo dice el presidente, como lo dice la jefa de gobierno, son los más vulnerables, y por eso el apoyo y las medidas que se tomaron el día de hoy van enfocadas para las microempresas, para apoyar a las familias, para apoyar a la atención, para brindar atención a la población más vulnerable, y estaremos anunciando, la jefa de gobierno estará anunciando de manera gradual pues las diversas medidas que estaremos implementando en la medida que vayamos viendo cómo va avanzando el COVID y cómo está afectando al empleo y a los grupos más vulnerables. Me llegan algunas preguntas, secretaria, creo que son más bien materia federal, pero quizás puedas orientar a las personas que nos las hacen a través de las redes sociales. Yo circulé en mis propias redes que iba a tener esta conversación contigo. Una de esas personas pregunta, ¿se pueden hacer retiros parciales por desempleo en Afores? Sí, de hecho, eso lo pueden hacer independientemente ahorita de la contingencia, pero yo lo que los invitaría es que si tienen alguna duda muy específica, muy legal, nosotros hemos implementado en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México algunos números de celulares para que los atiendan directamente los funcionarios. Y aquí sí es importante señalar que todas las dudas, cualquier duda que tengan en materia laboral, si los despidieron, si les están descontando, si les están insistiendo en firmar su renuncia voluntaria o que se van de manera voluntaria a casa, pueden llamar a estos números. ¿Cuáles números son? Mira, te voy a dejar si quieres 2 números de celular, directamente el de la Procuradora de la Defensa del Trabajo, que es un número de celular, 55 46 05 9232. Sí. El de la Subprocuradora de las Mujeres, porque las mujeres seguramente somos las que más nos veremos afectadas también en esta situación. No sabía, hay una subprocuraduría especial para las mujeres en los temas laborales. Claro, sí, la tenemos en la Ciudad de México. Bien, ¿cuál es el número? 55 46 06 83 13, y ellas las van a orientar de mejor manera para cualquier duda que tengan en materia legal. No importa que sea federal, si es federal se les orientará y se les canalizará. Y algo bien importante de decir, todos los trámites, toda la asesoría que se brinde en esta dependencia es gratuita. Incluso nosotros tenemos procuradores para que acompañen a los trabajadores, para que si tienen que meter una demanda por despido, por violación de sus derechos, esos procuradores están para servirles, no se les debe de cobrar ni un peso, es todo gratuito. Muy bien, pues me llama la atención que los funcionarios faciliten sus celulares. Yo nunca había visto una cosa así. En fin, qué bien. Sí, pues estamos las 24 horas para cualquier asesoría. Tenemos también un correo electrónico que me gustaría darlo también. Por favor, vamos a poner todo en pantalla de todas maneras. Sí. Es Procuraduría Trabajo CDMX @gmail.com.
@gmail.com. Perfecto. Sí, a partir de que se declaró la contingencia, habilitamos estos números de celulares que son los personales de Bien. los funcionarios para Yo le voy a cualquier pedir a José Luis en la producción si nos puede poner toda esta información en pantalla. Nos llega otra pregunta más. Alguien nos pregunta, ¿hay empleados que solicitan a su banco préstamos vía nómina? Cuando son autorizados, su empresa les realiza los descuentos correspondientes. Mira, Entonces, este es un tipo de pregunta, por ejemplo, que te podría contestar la procuradora. Bien, ok, vamos a dirigírsela entonces a la Yo diría que procuradora. todas estas preguntas más concretas de asesoría y de diversos temas laborales, legales, que se comuniquen directamente con la procuradora, Perfecto. con la subprocuradora. Perfecto, secretaria. Pues muchísimas gracias por toda la información. Vamos a hacer estos números, los vamos a poner en pantalla y espero que podamos seguir platicando sobre estos temas. Sí. Creo que la estamos ciudadanía... muy atentos. Creo que la Yo ciudadanía quisiera está muy preocupada. Sí, por favor. terminar dando un mensaje de que estamos preocupados, de que estamos trabajando, de que estamos implementando acciones de manera gradual y es muy importante también señalar que estamos en permanente diálogo con las empresas y con los sindicatos. O sea, no estamos tomando decisiones aisladas, estamos en diálogo también con la contraparte, que son también las empresas, estamos también en diálogo con los sindicatos para ver de qué manera podemos salir de manera conjunta a través del diálogo social y tratar de afectar lo menos posible el empleo y ayudar lo más que se pueda a los más necesitados, a los informales y a los que tienen menor ingreso y a los que se verán más afectados por esta contingencia. Muchas gracias, secretaria. Buenas noches. A la orden, buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Y yo les voy a recordar los números que acaba de darnos la secretaria. El de la procuradora es el número celular. Están atendiendo en sus celulares el 55 46 05 92 32 y de la subprocuraduría de las mujeres el 55 46 06 83 13. Hay también un correo electrónico de la Procuraduría del Trabajo, es procuraduríatrabajo cdmx.gmail.com y desde el equipo de la Octava pues les pedimos que nos escriban, que nos manden sus historias, que nos cuenten sus historias personales. Aquí queremos hacer un periodismo cercano a la gente, queremos que a ustedes les sirva y queremos también nutrirnos de lo que ustedes nos puedan contar. Por eso les pido que me manden sus historias, cómo están viviendo el coronavirus, qué les preocupa, en cualquier lugar que estén, en otro estado de la República, en otro país, si son mexicanos que están viviendo en otro país y nos están siguiendo, mándenos un video, cuéntenos cómo están viviendo toda esta historia del coronavirus. Nos pueden escribir al tweet de la Octava Digital y nos pueden poner el hashtag también tu historia en la Octava, seguirnos desde luego en el 88.1 de FM, también estamos en Canal 8 de Easy, Total Play, Axtel y Televisión Abierta, desde luego en el 8.1. Vamos a un corte y volvemos enseguida. Gracias. Hola, soy Manuel Guerrero de Universal FM 97.7, la estación de los clásicos. Estás en La Octava. Queremos conocer cómo estás pasando estos días de sana distancia. Sube historias a Instagram. Etiqueta La Octava Digital en cada una de ellas y nosotros las llevaremos a la pantalla en el canal 8 de Televisión Abierta y a nuestras redes sociales. La Octava. La Octava. Todas las mañanas acompaña a Jesús Escobar y a Pancho Parra en el Maña News. Un espacio donde se analizan las noticias de manera dinámica y amena. Te damos todas las herramientas informativas para empezar el día. Además, las mejores entrevistas. De lunes a viernes, a partir de las 6 horas. La Octava, 8.1 de tu televisión abierta y en YouTube, La Octava TV.
Preguntar es tu derecho. Tengo miedo de que mi hija no llegue. ¿Qué se está haciendo para cuidar su regreso? Pregunta a los encargados de seguridad, que para eso están. Algo no me cuadra. ¿Cuánto se gastó para construir la carretera? Pregunta a las autoridades de transporte. Ellos deben saber. Yo quisiera saber si tendrán los medicamentos en la clínica que me toca. Pregunta al sector salud. Ellos tienen esa información. Usa la plataforma de transparencia. Te deben responder. El INAI defiende tu derecho a preguntar. El que pregunta no se equivoca. Hola, soy Susana a Distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de 1,5 metros que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios, saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Ricardo Rafael en La Octava. La pregunta es ¿a quién van a procesar? Porque usted conoce muy bien cómo funciona nuestro sistema de justicia. El análisis político a ras de suelo. Ni Vicente Fox ni Felipe Calderón tocan ni con el pétalo de una declaración a los gobernadores peristas. Aquí nos vemos, aquí nos escuchamos. Ricardo Rafael. Lunes a viernes a las 16 horas. La Octava. Conoce la realidad de México a través de laoctava.com. Desde cualquier dispositivo. Periodismo de verdad. Información, credibilidad, análisis, libertad. A ver, usted... Bueno, lo importante... Reprodúcelo cuantas veces quieras. Esta mascarilla me la encontré para partir. Laoctava.com. Siempre cerca de ti. Hola, soy Paola González y me puedes escuchar en Universal. Estás viendo La Octava. Quédate con nosotros. Aumenta 6 el número de personas muertas por coronavirus en México. A la fecha suman 475 casos confirmados. En las últimas 24 horas, 70 personas dieron positivo en su prueba. Es el mayor número de contagios en un solo día desde que apareció el primer caso el 27 de febrero. Y 1,656 casos sospechosos también están en análisis. 3% de los casos confirmados están graves e incluso algunos están infundados. De los fallecidos, 5 son hombres y una mujer. La obesidad, hipertensión, tabaquismo e insuficiencia renal complicaron la enfermedad. Pues bien, todos en esta situación estamos atravesando por un momento complicado. Es un momento estresante y a eso se le suma una gran cantidad de información falsa y un clima de incertidumbre y de descontento hacia las propias autoridades. Pareciera incluso a veces que se busca generar un clima de confrontación en un momento en el que probablemente lo que necesitaríamos es unirnos en contra de esta enfermedad. En fin, pero quiero dedicarle ahora un espacio a un psicoanalista muy reconocido llamado José Eduardo Tappan, a quien le doy la bienvenida. José Eduardo, buenas noches. ¿Qué tal, Hernán? Buenas noches y saludo a tu público. Te agradezco mucho que me tomes la llamada. Pues hay varios temas. Yo creo que el primero que me gustaría preguntarte es ¿por qué este sentimiento de miedo que se ha apoderado de muchos de nosotros? ¿Cuál es la mejor manera de ¿Qué es el miedo y cuál es la mejor manera de manejarlo en una coyuntura como esta? El tema es como no tenemos información suficiente, o sea, qué es un virus, cómo se comporta un virus y todo esto. Cuando no hay información, tendemos a construir nosotros siempre los peores escenarios. Siempre estamos de alguna manera como tratando de estar como cuidándonos, estar previendo las cosas, y entonces para eso estamos con una actitud totalmente receptiva y ahí surge el miedo. Y ese miedo
frente a lo desconocido, frente a lo que no sabemos de qué se trata, frente a lo inédito, pues entonces está buscando formas, porque el miedo es como, si tienes miedo y tienes miedo al miedo, vas generando pánico, y si tienes miedo al pánico, vas generando terror, y el miedo se va a ir escalando. El asunto de todo esto es que este asunto de lo desconocido, de la falta de información y todo esto, intentamos llenarlos con sentidos, y esto es parte también de lo que tú mismo hablabas al principio de la entrevista, cuando hablabas de las noticias falsas. O sea, cómo hay gente que está aprovechando toda esta serie de circunstancias para colar una serie de noticias y de cosas que están verdaderamente agravando las cosas, porque como hay miedo, entonces la gente, obviamente lo que está buscando estas personas que hacen eso es generar pánico. Uh-huh. Y están usando toda esta cuestión social, me parece de una manera terrible que se haga uso de eso. O sea, el pánico se está buscando crear de forma deliberada. Así es, ajá, con algunos propósitos que no sabemos, pero que sí, se está clarísimo en todas las redes sociales que hay una insistencia en esta manera de calentar los ánimos, de estar dando noticias falsas y sobre todo como de desestimar las acciones del gobierno. Cuando finalmente, en este momento, lo único que contamos es con las tareas del gobierno y tenemos noticias de la Organización Mundial de la Salud que están reconociendo que lo que se está haciendo bien. Entonces, ellos están fungiendo de alguna forma como aquellos que están vigilando la acción. Entonces, podemos estar tranquilos en ese sentido. La Organización Mundial de la Salud está vigilando y está diciendo las acciones que se están tomando no solo están bien, sino están incluso mejor porque están cumpliendo cosas en tiempo y forma en el momento en que la epidemia está apenas en su forma larvaria, está apenas en su forma más inicial, pero ya se están tomando medidas como si fuera una cuestión más grave. Sí, y nos estamos incluso anticipando a los tiempos en que otros países tomaron medidas. Exacto. Y me parece que eso es una lectura muy buena de cómo España, Italia, Alemania, Francia, Estados Unidos va a ser una catástrofe espantosa, porque además no tiene sistemas de salud pública Estados Unidos. Las pruebas de coronavirus cuestan entre $1,000 y $3,000. Entonces, el problema en Estados Unidos va a ser exponencial, ¿no? Claro. Entonces, México... Perdón. No, José Eduardo, pero no me quisiera desviar porque estamos ya yéndonos a temas sanitarios y políticos. Y yo lo que quiero abordar contigo es el comportamiento de la psique humana en una coyuntura como esta. Hablamos del miedo, de la generación del pánico. Otro sentimiento que está por ahí es el enojo. Hay enojo. Claro. Hay enojo porque se busca un culpable de todo esto. Ajá. Y entonces se quiere como buscar el famoso chivo expiatorio para poder descargar todo ese tipo de cosas. Y sí es importante esto que tú estás hablando de darles información a las personas que te están siguiendo, de que esos chivos expiatorios se pueden encontrar en casa. Porque como se está ahorita generando condiciones de convivencia forzada, en donde las familias están viviendo en condiciones, muchas de ellas inéditas, es muy probable que muchas de las relaciones familiares hayan sido muy superficiales. Y ahora están todos confinados. Entonces, es una experiencia, es una oportunidad, pero para que se den cuenta que tienen que inventar cosas. O sea, no hay nada que deban de seguir de los elementos que les anteceden. Tienen que inventar, tienen que imaginar, tienen que... Dime. Yo sé que los psicoanalistas nunca hablan de los casos que están tratando, pero sí me gustaría saber si en tu caso particular te han llegado casos o te has enterado de parejas que justo en este momento estén teniendo dificultades de convivencia por el confinamiento. Mira, lo que pasa es que también pertenezco yo a varias organizaciones de psicoanalistas que dan asistencia, digamos, a personas a partir de cuestiones telefónicas, y yo de algunas veces superviso lo que ellos hacen. Bien. Y en esas supervisiones, sí, es bastante frecuente. O sea, sí se están generando problemas. O sea, de hecho está documentado, por ejemplo, en Corea, de que el índice de divorcialidad está aumentando de forma alarmante a partir de los confinamientos en Corea.
que son ellos quienes lo tienen documentado. O sea, en nosotros, que obviamente está surgiendo todo, y que tenemos obviamente las experiencias de otros países, estamos viendo eso. O sea, que estas convivencias forzadas están, pues obviamente, y además con este sentido del miedo, del pánico, esta necesidad de un chivo expiatorio, esta necesidad de alguna forma de encontrar un culpable, pues cualquier pequeño problema en la interacción social con la familia y todo este tipo de cosas puede generar ese conflicto. Bueno, también hay un número creciente de casos de violencia intrafamiliar también por la convivencia. Ahora, yo por supuesto que no voy a justificar la violencia intrafamiliar de ninguna manera, más bien cambiando un poco el tema. Me llama la atención porque, bueno, uno puede vivir en pareja y si tú llegas a tu casa a las 10 de la noche y solamente llegas a dormir con tu pareja y desayunas con tu pareja y después solamente la ves en fines de semana, pero los niños están ahí en medio y pues quizás no toleres a tu pareja y no te habías dado cuenta hasta que la tuviste enfrente 24 horas por 7. Sí. O Podría sea, pasar un escenario así también. No, eso de hecho no podría pasar, es muy frecuente. Pasa. O sea, muchas veces las distancias que se generan entre las relaciones de pareja son construidas precisamente para evitar esa interacción forzada, porque ya están muy cansados. O sea, sí, en muchas parejas en realidad no lo son. Están juntos, pero casi por la vida, por los hijos, por las cosas, se han ido separando y son desconocidos. En realidad están conviviendo, son pareja, pero ya no sabe uno demasiado del otro, ya simplemente tienen como dicen, una relación políticamente correcta, pero ya la apuesta de amor, son cosas ya o que no existen o que están en estados muy frágiles. Por eso creo que es importante que eso lo visibilicen, o sea, que se den cuenta de que esas cosas tienen que enfrentarlas y hablarlas. Claro. Y en ese sentido, digo, el cliché siempre es decir que una crisis es también una oportunidad. En términos de convivencia familiar o de incluso, no quiero ser cursi ni cliché, pero poco hasta encontrarse a sí mismo, ¿podría ser una oportunidad para estas cosas? Lo puede ser. O sea, el propio el filósofo alemán Nietzsche decía que lo que no te mata te fortalece. Ajá. Entonces, o sea, creo que si se ve esta situación, o sea, finalmente lo que va a hacer esto es visibilizar. O sea, esta convivencia forzada lo que va a visibilizar quizá una serie de cosas que han estado silenciadas, ocultadas, oscurecidas, y que esto lo va a poner delante de todos, a la vista de todos. Entonces, si es una oportunidad, sin duda, de poder hacer algo, créeme que estamos todos facilitando sistemas para que la gente en casa pueda hacer llamadas telefónicas, pueda hacer una serie de consultas y de cosas para poder más o menos paliar estas situaciones. Entonces también no es difícil que encuentren varios servicios de apoyo telefónico para enfrentar estos problemas en casa. Claro. ¿Qué me dices de las compras de pánico? A mí me ha llamado muchísimo la atención estas fotografías de la gente que se va a ciertas tiendas, a supermercados, y salen con rollos inmensos de papel de baño. Sí. ¿Cómo te explicas esta obsesión con el papel de baño? Mira, eso ha sido tan interesante que ha llevado a hacer investigaciones. ¿Ah, sí? Y a este fenómeno se le llama FOMO. FOMO. Es FOMO, F-O-M-O. Ajá. Y digamos, lo que está queriendo decir en inglés es Fear of a Missing Out. Es decir, el miedo a perderte de algo. Ese es el resorte que impulsa ese tipo de compras. Entonces, de repente tú estás en tu cochecito y ves que una persona se está llevando un par de cosas de estas bolsas enormes de papel del baño, y tú dices, pues voy a comprar también, porque no sé, pero él debe saber, y entonces por eso compró papel del baño. Y Claro. entonces tú, lo que es interesante de esto es cómo esta idea de tu temor a perderte de algo te impulsa
a estos modelos irracionales de estar comprando para una cosa como la que estamos atravesando, pilas, lámparas, papel del baño, porque alguno vio que lo compró porque a lo mejor estuvo en algún tipo de catástrofe en Veracruz donde se acabó la luz y no había servicios. Entonces, él con ese modelo compra las cosas y entonces se replica. Claro. Oye, aquí me pasan un meme de la producción que dice, tenemos que tomarnos la cuarentena con calma. Hay gente que se está volviendo realmente loca al estar encerrada. Justo se lo estaba comentando hace un rato al microondas y la tostadora mientras me tomaba el café y los tres estábamos de acuerdo. Y ya se me borró el... Ah, espérame. Y luego dice Ay, bueno, ya, se me borró el resto del meme. A ver si Bon me lo pasa ahorita. Oye, José Eduardo, y bueno, pues sí llama mucho la atención este tipo de conductas sociales. En el tema del papel de baño, yo no sé si hay algún tipo de memoria a veces con, por ejemplo, los países. Siempre se dice que en los países comunistas o en Cuba, por ejemplo, que no hay papel de baño, o siempre que se habla de Venezuela, ¿no? Que se ve como que hay carestía, etcétera. Siempre se destaca el tema del papel de baño. No sé por qué hay una obsesión social con el papel de baño, pero en fin, no sé si esto dé para mucho análisis psicológico o de otra índole, pero bueno, quizás quieras apuntar algo más sobre esto. Eso nada más que efectivamente, o sea, digamos, en los periodos de escasez y toda la información que tenemos, se habla, por ejemplo, de esas pequeñas cosas, pero que representan otras, ¿no? Que es el confort. O sea, el papel del baño lo que te está diciendo es que lo que vas a perder es el confort. Entonces, eso es lo que te alerta, eso es lo que se está poniendo, eso es como lo que te amenaza. Claro. Que está puesto en el papel del baño. Claro. Bueno, José Eduardo, pues yo te agradezco mucho por esta conversación y espero que podamos volverla a tener pronto, porque la gente creo que tiene muchas dudas de cómo manejar sus propias emociones en esta coyuntura. Y creo que no solo hay que hablar de la cuestión política que está involucrada en todo esto, de la propia discusión sanitaria y científica, sino también de cómo hacemos para lidiar con lo que estamos sintiendo, para lidiar con nosotros mismos, para lidiar con nuestras parejas, con nuestras familias, etcétera. Creo que todo eso forma parte de la crisis. Es una de las variables de análisis y es una de las realidades con las que tenemos que lidiar. Entonces, pues te agradezco mucho y te propongo que retomemos esta conversación pronto, abriendo preguntas al público para que también ellos te puedan hacer preguntas a ti directamente. Me parece una buena idea, Hernán, porque en este momento creo que esta parte del apoyo a este tipo de conflictos que se están dando efectivamente en las casas y que no tienen manera de poder salir, un espacio como el tuyo puede abrirles muchas oportunidades para que puedan tener herramientas concretas, útiles en su día a día. Claro, desde luego que esto no es un programa de autoayuda, nada más haciendo esa aclaración. Claro. Pero yo sí creo que somos una sociedad, bueno, yo creo que todos los seres humanos tienen que psicoanalizarse en algún momento de sus vidas y somos una sociedad en lo que nos falta todavía llegar a eso. Me parece que hemos rehuido de esa parte y creo que es importante. Bueno, te lo agradezco mucho, José Eduardo. Buenas noches. Nada que agradecer, Hernán. Seguimos en comunicación y espero que hablemos pronto. Muchas gracias. Ahora sí les voy a leer el meme otra vez porque está chistoso. Tenemos que tomarnos la cuarentena con calma. Hay gente que se está volviendo realmente loca al estar encerrada. Justo se lo estaba comentando hace un rato al microondas y la tostadora mientras me tomaba el café y los tres estábamos de acuerdo. A la lavadora ya no le cuento nada porque a todo le da vueltas. Y al refrigerador lo noto distante y frío. Bueno, vamos a unos anuncios y regresamos en un minuto. Soy Mariano Osorio. Sigue disfrutando de La Octava.
Queremos conocer cómo estás pasando estos días de sana distancia. Sube historias a Instagram. Etiqueta La Octava Digital en cada una de ellas y nosotros las llevaremos a la pantalla en el canal 8 de Televisión Abierta y a nuestras redes sociales. La Octava. Acompáñenos en el Mañana News de La Octava, de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana, con toda la información que necesitas saber para arrancar tu día. Un espacio ágil, un espacio ameno, un espacio dinámico, donde se analiza la información más importante para que tú estés bien informado. Así es precisamente el Mañana News, sin dogmas ni fobias. Aquí en La Octava, en el 8.1 de su televisión abierta y el canal de YouTube La Octava. La Octava. Siempre cerca de ti. La 64ª legislatura abre el Senado de la República. Con un nuevo modelo de inclusión y participación de los ciudadanos en la discusión y elaboración de leyes. El Parlamento abierto. Se han escuchado todas las voces y puntos de vista para legislar con mayor responsabilidad, justicia y eficacia. Con la participación de la UNAM, se crea el Observatorio de Transparencia Legislativa para vigilar y evaluar la toma de decisiones. El Parlamento abierto es legislar con la participación de todos. Senado de la República. Cercanía y resultados. Hola, soy Susana Distancia. Tengo un superpoder que me ayuda a frenar al COVID-19. Cuando extiendo mis brazos, puedo crear un espacio de 1,5 metros que me mantiene lejos del malvado coronavirus. Esa es la sana distancia. ¿Sabes qué es lo mejor? Que tú también lo tienes. Pero ojo, aunque tenemos que estar separados, unidos y solidarios, saldremos adelante. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México. Porque en esta cobertura tu opinión nos interesa y tus preguntas son importantes. En Coronavirus con especialistas, Ricardo Rafael y Luisa Cantú están listos para leerte, escucharte y hacer oír tu voz. Hola Ricardo, buenas noches. Mi nombre es Yadira. La situación está muy drástica. Envíanos tus preguntas, dudas y consultas a WhatsApp para que nuestros especialistas invitados te respondan. Pues que llegue lo poquito que caiga para que podamos seguir viviendo, seguir trabajando. Escríbenos y pregúntanos por WhatsApp al 5539 66 69 77. Yo soy una persona de la tercera edad. Coronavirus con especialistas. De lunes a jueves a las 10 de la noche. En La Octava. La Octava. Hola, soy Mónica López de Alfa 91.3 y están viendo La Octava. Pues se han hecho ya varias encuestas para medir la opinión de los mexicanos sobre el coronavirus, cómo lo están viendo, cómo lo viven, cómo lo sienten y qué actitud y qué opinión les merece la forma en que las autoridades en México han enfrentado esta pandemia. Y la más reciente encuesta de la que yo tengo noticia es la de Las Heras. Por esta razón me voy a comunicar ahora con Rodrigo Galván para que nos platique los hallazgos de esta encuesta. Rodrigo, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, Rodrigo. Pues mira, quería preguntarte un poco cuáles son los hallazgos más interesantes que has encontrado y podemos proyectar en pantalla incluso algunos de los resultados de la propia encuesta, si José Luis nos hace el favor. A ver, adelante, por favor, Rodrigo. Fíjate que yo creo que lo más importante es decir que teníamos una hipótesis antes de empezar esto. Es un tracking, por cierto. Vamos a hacer entregas semanales, 4 o 5 entregas, dependiendo cómo vaya el tema. Bien. Pero te voy a platicar. Fíjate que la hipótesis que tenemos nosotros, que llevamos muchos años midiendo a los mexicanos, es que somos un pueblo que reacciona, no que previene.
¿no? Entonces, todavía no entramos en psicosis, todavía decimos, vamos a esperar, sí salgo de vez en cuando, y conforme va a ir avanzando, se va a empezar a convertir en un desastre, y tú sabes bien que en México los desastres reaccionamos muy bien, como en los sismos, por ejemplo, desafortunadamente, o en las inundaciones. Entonces, un poco esa es la hipótesis. Y esta primera entrega nos empieza a confirmar eso. Mira, 46% de los mexicanos nos dice que sí ha asistido a algún lugar público en estos últimos 7 días. Sí. O sea, 1 de cada 2 mexicanos ha asistido a algún lugar público concurrido. Así es. ¿Okay? No han salido de viaje, pero cuando les preguntamos, oye, ¿y tú has dejado de hacer tus actividades cotidianas? Y el 50% nos dice en parte. Esa sería, perdóname que te interrumpa, esa sería la siguiente lámina, José Luis, si nos haces el favor de colocarla. Perdónenme. Tú les preguntas, ¿usted ha dejado de hacer sus actividades cotidianas o su rutina debido al tema del coronavirus? Y 53% no. dice que sí en parte. Pero en parte. Y hay un 30%, 29% que te dice no he dejado de hacer mi rutina. Es que 30% de los mexicanos son 30 millones, ¿eh? Sí, yo mi pregunta aquí es si una encuesta como esta no debería desagregarse por nivel socioeconómico, por ejemplo, porque quizás los que no han dejado de hacer su rutina tiene que ver con que no pueden dejar de hacer su rutina, como los que venden aquí en la Alameda, que están en una circunstancia de que no tienen un guardadito más que para 2 o 3 días de estar sin trabajar. Oye, yo paso por los puestos que venden tacos. ¿Cuántos habrá en este país que venden comida, que la preparan en su casa y viven de eso al día? Sí. Es terrible, es terrible. Sin embargo, 30% son mucha gente que con una pandemia de este tamaño siga circulando con sus actividades normales. Ahora, no es importante lo que tú dices de desagregar esta encuesta. ¿Sabes qué pasa? Que por el propio tema del coronavirus no podemos hacer vivienda. Esto es online. Entonces, la información que tenemos de la gente, pues es esa, es online. Entonces, no quisiera yo decirte, sí te lo puedo decir por hombres, por mujeres, por edad, por ejemplo, ¿no? O sea, que podríamos decir que esta encuesta tiene un cierto sesgo de clase que en este momento en el que estamos es difícil de evitar porque no es recomendable ni se están haciendo encuestas en la calle, pues. Sí, en las viviendas, por supuesto. Es decir, es una encuesta no probabilística, para ponerle el término correcto, ¿no? ¿Qué otros datos interesantes encontraste, Fíjate, Rodrigo? Está súper bueno. ¿Cuánta gente conoces realmente cercana a ti que esté contagiada del virus? Y 8 de cada 10 mexicanos nos dice... Ajá. ¿Cuánta gente? Nos dice que no conoce a nadie. Ajá. Que no conoce a nadie. Ajá. Sí. O sea, 80% me dice, no conozco a nadie enfermo de coronavirus. 12% nos dice que de 1 a 3 personas. Es decir, este asunto que teníamos o que veíamos desde antes, que la gente todavía no lo ve como un desastre, es porque todavía no lo ven cerca o no ven el desastre. Claro. No se ve el drama, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que la gente ahorita en México, veamos la siguiente pregunta, que dice, por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tan grave es este tema del coronavirus en México? ¿Okay? 61% dice que es algo grave, pero que todavía no se sale de control. Pues eso sí sorprende. Eso sí sorprende. Sí me entiende. O sea, no lo estamos tomando en serio. No, porque, o sea, ¿qué tenemos que ver? El número de muertos de Italia, el número de muertos de España. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que veamos este asunto, ¿no? Bueno, y luego, otra cosa importante es el tema de las autoridades, Hernán. Yo no creo que estemos siendo justos con el desempeño de las autoridades. Esa es una hipótesis mía. ¿Por qué? Porque no estamos midiéndolo con base en lo que lo tenemos que medir, que es en el número de contagios, en cómo estamos atendiendo, en el número de pruebas, en el número de camas y en lo peor de todo, que sería el número de muertos. Claro. Entonces, cuando yo le pregunto a la gente cómo ha sido su actuación o la actuación del gobierno frente a este tema del coronavirus, 57% tiene opiniones negativas. Esto es algo que yo creo que va a empezar a cambiar.
Mira, y perdóname que me ¿Crees meta que va a en el aumentar, tema grillo, Rodrigo? pero no, creo que va a disminuir. Te voy a decir por qué, o es mi hipótesis, ¿eh? Porque, o sea, lo que quiero decir es creo que le va a ir mejor. ¿Por qué? Porque ahorita estamos midiendo si sacó o no sacó el escapulario, si besó o no besó a la niña, si fue a Oaxaca o no fue a Oaxaca. Porque otra vez lo que venimos viendo, no estamos viendo el drama. ¿Quién sabe Cuando- quiénes son los que realmente están fijados No, en ese tipo de cosas, ¿no? Yo no sé si a la gente Bueno, yo no sé si eso no es más bien algo del círculo rojo, yo no sé si a la gente de a pie le preocupe, por ejemplo, lo de los escapularios del presidente. Hasta creo que podría conectar con la religiosidad popular, pero bueno, creo que eso es otro No tema. en estos momentos, yo estoy de acuerdo contigo, pero creo que este círculo rojo del que tú hablas está poniendo el foco en estos temas, ¿no? Ahora, eso hace que sí, 57% de la gente a la que yo le pregunté me diga una respuesta negativa, de que no lo está haciendo bien. Esperemos a medir como debemos medir, que es con resultados. A ver, si nosotros vemos que el ejército, que la marina, que los hospitales, que reaccionan bien, que las camas están llenas, Claro. porque a mí me parece tristísimo escuchar a gente que manda fake news esperando que a este hombre le vaya mal, sin entender que si al presidente le va mal, va a haber muertos en este país. Sí. O sea, es lo que me parece. Rodrigo, ¿tú tienes alguna evidencia, o las Heras tiene alguna evidencia en el sentido de que la popularidad del presidente pudiera haber sido afectada por el manejo de esta crisis? Sí la tengo. De hecho, tenemos una serie esa sí la medimos en vivienda, la última vez fue antes del coronavirus y vino el tema de las mujeres. Ahí la popularidad estaba bajando. Sí, eso tiempo, fue muy claro. ¿no? Pero Yo tengo ya un más tracking reciente. telefónico. Sí. Sí, a ver, se estabilizan, por llamarlo de una manera, los comentarios negativos que antes no había. No quiere decir que la popularidad esté bajando, quiere decir que está más polarizado, que quien lo empezó, que quien lo odiaba, lo odia más. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Okay. Habrá que esperar, insisto. Mi hipótesis es contraria a la de muchos, que creen que esto es la debacle para el gobierno y que de esta no se levanta, escucho. No entiendo bien por qué, pero me parece que va a ser al revés. Me parece que si algo lo va a levantar Mira, decía Newton Hernán que si un cuerpo lleva una fuerza, necesita de otro con la misma fuerza para cambiar su trayectoria. Me parece que esa trayectoria de la que veníamos viendo iba a la baja. El tema de mujeres y de feminicidios, me parece que este cuerpo tiene la misma fuerza y que si él lo hace bien, va a poder cambiar esa trayectoria. Bueno, pues esperemos, Rodrigo, y pues te agradezco mucho la exposición de los datos. ¿Algún otro comentario que te haya surgido a partir de la encuesta? No, me encantaría mandarte los resultados del siguiente lunes, ahora que ya se declaró la fase 2, ¿no? Vamos a ver cómo cambiaron estos datos. Perfecto, Rodrigo, muchas gracias. Buenas noches. No, hombre, gracias a ti. Gracias, gracias, Rodrigo. Pues vamos a un pequeño corte y a la vuelta estamos con la información de deportes. Hay información interesante. Ya volvemos. Mándenos su historia. Mándanos. Queremos aquí que tú te conviertas en periodista. Que nos mandes tus historias, tus memes, tus videos de humor, cualquier cosa que quieras compartir con nosotros, donde quiera que estés. Al Twitter de La Octava, @laoctavadigital. Nos puedes poner un hashtag ahí que diga tu historia en La Octava y con eso nosotros lo recibimos y aquí lo transmitimos. Vamos a un corte. Oye, es de las Hola, soy Mariana Santiago, locutora de Alfa 91.3 y estás viendo La Octava. Queremos conocer cómo estás pasando estos días de sana distancia. Sube historias a Instagram. Etiqueta La Octava Digital en cada una de ellas y nosotros las llevaremos a la pantalla en el canal 8 de Televisión Abierta y a nuestras redes sociales. La Octava.
Acompáñenos en el Mañana News de La Octava, de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana, con toda la información que necesitas saber para arrancar tu día. Un espacio ágil, un espacio ameno, un espacio dinámico, donde se analiza la información más importante para que tú estés bien informado. Así es precisamente el Mañana News, sin dogmas ni fobias. Aquí en La Octava, en el 8.1 de su televisión abierta y el canal de YouTube La Octava. La Octava, siempre cerca de ti. Todas las mañanas de lunes a viernes en el 8.1 a través de su tele abierta y también en YouTube, en La Octava Plus, porque todos somos Teleadictos Anónimos. Los esperamos, pégale. Teleadictos Anónimos, lunes a domingo, 11 horas, por La Octava. Estamos contigo. Doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, que nos acompañe. Estamos pues prácticamente transitando hacia la etapa 2. No es binario de decir, aquí estamos en la 1, aquí ya estamos en la 2. Hay algunos elementos que empiezan a avanzar hacia la 2. Está Mónica Esparza con nosotros. 7 años estuviste en prisión. Sí, 7 años estuve. Sin sentencia. Sin sentencia. Era un día como cualquiera, el día que me detuvieron. Venía yo del domicilio con mi madre. Y me hacen el alto, me dicen que era una revisión de rutina. Mario Delgado, muchísimas gracias, Mario, por estar aquí. Gracias por la invitación, Ricardo. Creo que en estos primeros semanas no vas a tener un problema en finanzas públicas porque estás fuerte en materia de finanzas públicas. Donde vas a tener los impactos es por la economía real. Y ahí habría que pensar en paquetes para proteger principalmente el empleo. El análisis político a ras de suelo. Ricardo Rafael, lunes a viernes a las 16 horas. La Octava. Los periodistas. El presidente Trump mandó 20,000 soldados a los aeropuertos a hacer este entrenamiento y después a la frontera con Rusia, cuando se supone que no deberían de moverse de los Estados Unidos, una para no llevar el virus y la otra para no regresarlo de Europa. Están impidiendo que la gente crea verdaderamente que el virus no es un asunto de una teoría de conspiración. Mejor análisis de los temas públicos. Los periodistas. Lunes a viernes a las 18 horas. La Octava. Cobertura especial coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? ¿Cuándo acaba la cuarentena? ¿Qué medidas se deben de tomar? Información veraz, información confirmada aquí, por supuesto, en La Octava. De lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde, sábados y domingos a partir de la 1 de la tarde, a través del canal 8.1 de su televisión abierta, nuestro canal de YouTube y, por supuesto, el 88.1 de frecuencia modulada. La Octava, siempre cerca de ti. Hola, soy Paola González y me puedes escuchar en Universal. Estás viendo La Octava. Quédate con nosotros. Falleció una leyenda del fútbol mexicano. Seguro estoy que tú sabes quién fue. Ignacio, mejor conocido como Nacho Treyes. La información con Miguel Gurbitz. Nos enlazamos hasta Miami. Hernán, ¿cómo estás? Buenas noches. El día de hoy el fútbol mexicano ha sufrido una pérdida irreparable, terrible. La muerte de don Ignacio Treyes, 103 años. Pero no es la cantidad, sino la manera en que los vivió don Nacho Treyes. Lúcido, pícaro, inteligente, innovador, capaz, atrevido, rompió cualquier cantidad de barreras don Nacho Treyes en la dirección técnica. Uno de los primeros hombres que utilizó la línea de 5. Mucha gente no sabe eso, pero fue Nacho Treyes uno de los primeros entrenadores en el mundo que utilizó el primer sistema con línea de 5. Hizo campeón de liga al conjunto del Marte, al conjunto del Zacatepec, al conjunto del Toluca y a Cruz Azul. 7 títulos de liga de don Nacho Treyes, 15 títulos en total. Hay 2 pasajes magníficos con él en selección mexicana. Por supuesto que tenemos que hablar los 2 mundiales que dirigió. Chile 62 e Inglaterra 66. Mundial en el que, precisamente en el 62, en el que México consigue su primera victoria, apenas su primera victoria en la historia de los mundiales, fue de la mano de don Ignacio Treyes. 3-1 venció la selección mexicana a Checoslovaquia en aquel lejano Chile 1962. Se las ingeniaba de todas Ignacio Treyes.
pero vuelvo y digo, no fue el tiempo que duró con nosotros don Nacho, sino la manera en que vivió estos 103 años. El día de hoy, a causa de un infarto, don Nacho Treyes ya nos ve desde un palco más cómodo y en el que lo reciben con los brazos abiertos. Un abrazo muy, pero muy cariñoso para toda su familia, para Lalo Treyes, compañero mío durante muchísimos años, para toda su familia, un abrazo muy, pero muy cariñoso. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de este movimiento de los Juegos Olímpicos al 2021. Bueno, repito, hay muchas respuestas que van a ir surgiendo en las siguientes semanas. Una de las enormes respuestas que tendremos que conocer es cuál va a ser el sistema de calificación para todos los atletas que ya tenían su boleto para la justa veraniega. Nuestro compañero de NBC Sports, Mike Tirico, platicó con el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, y decía que es un proceso en el que van a tener que ir viviendo poco a poco tanto las federaciones con los comités locales en coordinación con el Comité Olímpico Internacional. Pidió paciencia a Thomas Bach, una situación sin precedentes, hay que reacomodar todo. Y uno de los puntos en cuestión es qué va a pasar con la Villa Olímpica, el corazón de los Juegos, la Villa Olímpica. Hay que recordar a la gente que la Villa Olímpica se construye y después de los Juegos Paralímpicos estos departamentos son vendidos a la gente. Estos departamentos ya tienen un dueño y van a tomar posesión de estos departamentos una vez que las delegaciones paralímpicas dejen la Villa. ¿Qué va a pasar, repito, con la Villa? Van a haber muchas cosas que se van a ir adecuando, miles de millones de dólares y más invertidos en los Juegos Olímpicos en Tokio 2021, que hay que recordarle nuevamente a la gente, el nombre oficial será Tokio 2020, no 2021. Es el reporte en cuanto al mundo deportivo. Hernán, te mando un abrazo, buenas noches. Pues gracias, Miguel, y que descanse en paz Nacho Treyes. Como les he comentado, en la octava queremos que tú, radio escucha, que tú, televidente, te conviertas en periodista. Nos importa tu testimonio, nos importa tu versión de la historia, pero nos importa también cómo la estás viviendo, cómo la sientes, cómo la vives. El periodismo a veces es muy frío, no muestra los sentimientos de la gente y eso es lo que nos gustaría que tú nos cuentes. Por eso te invitamos a que nos mandes tu historia en la octava y que nos arrobes en Twitter con el hashtag Tu Historia en la Octava, contándonos una historia, 2 minutos de dónde estás, en qué lugar del mundo y cómo estás viviendo este momento del coronavirus, el distanciamiento social, el confinamiento, según el caso. Y en esta ocasión les voy a mostrar un material que nos mandó de España una chica llamada Beatriz Pérez, que está embarazada. Y imagínense ustedes que para una mujer embarazada no es sencillo, nada sencillo esta coyuntura, porque son un grupo, digamos, muy vulnerable, un grupo de riesgo más bien, un grupo de riesgo. Y va a dar a luz, y imagínense ustedes con los hospitales copados por gente con coronavirus, cómo vas a dar a luz. Pero vamos a escuchar el testimonio de ella directamente. Vamos a escuchar y a verlo. Beatriz Pérez desde Madrid. A ver si... Vamos a escuchar el testimonio de ella directamente. Vamos a escuchar y a ver. En estado de alarma, sin salir de casa, pero en realidad Beatriz con los Pérez peques en casa, sin ir al cole desde hace casi 2 semanas. Vamos a escuchar el testimonio de ella directamente. Vamos a escuchar y a ver. Estado de alarma particular, casa, pero en realidad Beatriz Pérez en casa, sin ir al cole desde hace Vamos a escuchar el testimonio de ella directamente. Vamos a escuchar y a ver. Estado de alarma particular, casa, pero en realidad Beatriz Pérez. pero las visitas al hospital están siendo Vamos a escuchar el testimonio de ella directamente. Tenemos un pequeño problema ahí, como que se cruzaron los cables. Vamos a arreglar el audio. ¿Qué hago? ¿Me voy a corte y de vuelta lo volvemos a mostrar o ya podemos intentarlo otra vez? Yo creo que ya está. Vamos a ver este material de Beatriz Pérez nuevamente. De la octava. Mi nombre es Beatriz Pérez, vivo en Madrid y bueno, queríamos contaros cómo estamos viviendo el confinamiento. Llevamos una semana en estado de alarma, sin salir de casa, pero en realidad con los peques en casa, sin ir al cole desde hace casi 2 semanas.
Bueno, también quería contaros mi caso particular. Estoy embarazada de 40 semanas y dentro de poco tengo que dar a luz. Y bueno, pues es una situación tanto curiosa cuanto menos. Obviamente ya sabéis que no podemos salir de casa, pero las visitas al hospital están siendo también restringidas y te piden que vayas, que acudas con protección si tienes. Todo el personal sanitario obviamente está protegido y bueno, tratamos de pasar el tiempo lo mejor que podemos con los niños en casa. Hay muchísimas cosas en las redes que se pueden hacer y aunque es verdad que ellos lo notan, pues al final lo acaban llevando. Si tú estás tranquilo, ellos están tranquilos y así lo vamos haciendo. En mi caso, además ahora, bueno, ya después de una semana de confinamiento, los hospitales empiezan a estar saturados y entonces lo que han hecho va a ser redistribuir todas las urgencias de obstetricia. Voy a tener que ir a dar a luz a un hospital que no es el que me corresponde, pero bueno, al final es mejor porque en ese hospital la urgencia de partos, digamos, está separada de todos los otros enfermos de coronavirus, así que es más seguro para nosotras. Bueno, simplemente queríamos que vierais un poco cómo estamos. La gente generalmente sale a los balcones cuando puede, hay poco tráfico en las calles. Y sobre todo, bueno, lo que agradecemos bastante es poder salir a las 8 de la tarde a dar las gracias a todos esos servicios indispensables que sigue habiendo, como por ejemplo los supermercados, los sanitarios. Salimos y aplaudimos y realmente es un momento muy bueno donde puedes ver al resto de tus vecinos que también están confinados en casa y que sabemos que lo estamos haciendo todo por el bien de todos. Yo, por ejemplo, tengo a mis padres que son mayores de 70 años los dos, no puedo ir a visitarlos y más en estas circunstancias especiales, como por ejemplo que van a tener un segundo nieto, pero sabemos que es por el bien de todos y nos mantenemos fuertes y unidos aunque estemos en la distancia. Espero que vayan mejor las cosas en México de lo que están en España y si aceptáis un consejo, quedaros en casa. Es lo mejor para todos. Un saludo. Pues ahí está, los que puedan, sigan el consejo y quédense en casa. Ya le pedí a Beatriz Pérez, está a punto de dar a luz, ya le pedí que en unos días, si da luz bien y todo sale bien, que esperemos, prendamos de una veladora. Nos va a mandar otro video ya para que conozcamos al recién nacido. Y yo con esto me despido. Les agradezco mucho que nos hayan seguido el día de hoy y les quiero mandar este video que nos remite un poco a este alcoholismo que algunos están empezando a vivir ahora que están confinados en sus casas. Yo les sugiero, tómense 1 o 2, pero traten de encontrar otras formas de entretenimiento más allá de simplemente entregarse a la bebida, que no es bueno. Cada quien toma sus propias decisiones, es adulto, pero pues mi sugerencia es que hay otras cosas que se pueden hacer y hay vida más allá de una chela. Pero bueno, ahí les dejo con este video, me despido, mañana nos vemos a la misma hora. Buenas noches, gracias por seguirnos.